En el departamento de Caldas existe una vereda poco conocida que oculta una de las historias más fuertes de desplazamiento masivo, pero también una de las más bellas en su resolución. Hoy nos acercamos al Congal, donde lejos de las miradas de los colombianos hubo un proceso de retorno y restitución, que es ejemplo de que un país en paz es posible. Lo más cruel de la violencia es que normalmente la sufre la gente que nunca ha portado un arma. Y esto fue lo que le pasó a esta población. Cercados primeramente por las FARC, quedaron en mitad de un conflicto que se agudizó con la llegada de los paramilitares. Entre balas y asesinatos injustos, sus pobladores tuvieron que dejar la vereda y empezar una nueva vida desde cero. Mi nombre es José Humberto Cortés Sepúlveda, oriundo de Pensilvania, Caldas. Soy sacerdote, trabajo para la diócesis de La Dorada Guaduas en el Magdalena Centro. En el 98 empezamos a tener incidencia de varios grupos armados en el corregimiento de San Diego, que pertenece al municipio de Samaná, tanto como guerrillas del 47 frente a las FARC, como del ELN y también de otro lado del centro del país, de la parte de aquí abajo, pues estaban las autodefensas. Siempre hubo como un de entrar y salir de unos y otros, pero en toda esa experiencia fue manifestándose en la comunidad, fue el gran temor, porque cada vez que llegaba un grupo sabía que nos iban a dejar 4, 5, 6 muertos. Se impartían muchas órdenes y situaciones para el dominio de la zona, porque empezó a llenarse de coca, se hizo muy atrayente para los grupos y empezó entonces la pugna por el dominio del territorio, que fue cuando entonces ya pusieron base en Norcasia y en San Diego las AUC, y en la parte alta de Florencia y arriba en el cañón que limita con Antioquia, donde nace el Samaná, en Arboleda estaba Carina con el grupo 47. Entonces eran los dos grandes grupos que disputaban la zona, todo por el dominio de la producción de coca de toda esa zona y ese corredor que utilizaban entre Caldas y Antioquia. Esto llevó a que esas idas y venidas de un grupo y otro, y hostigamientos a un lugar y otro, nos tumbaran el puente para pasar de Berlín a San Diego, el único puente que hay para entrar y salir. La guerrilla vino y lo explotó y lo tumbó. Entonces se dividió la zona. Aquí cada cual por su lado. Entonces eso puso más hostilidad a toda la región. Este punto, digamos nuestra vereda, se convirtió en un territorio muy, digámoslo así, muy peleado, por decirlo de alguna manera, entre los grupos armados. Este territorio se convirtió en un corredor estratégico porque por acá, por el río, se puede pasar al lado de allá que queda Antioquia. Entonces, acá prácticamente que todos los días venía un grupo diferente, ya ni sabíamos quiénes eran.
amenazaban, pegaban, mataban, robaban. Entonces, debido a eso fue que nosotros nos tocó irnos de acá cuando yo tenía 14 años. En ese entonces, esto era zona guerrillera, zona de las FARC. Venía el ejército, venían las AUC, entonces esto se convirtió en un caos y una vez vino un grupo y nos quemó toda la vereda y nos tocó irnos. Nos dijeron que nos teníamos que ir. Fue en el 2002. Salimos pues corriendo, ¿cierto? Con lo que llevábamos puesto. Y salimos y nos quedamos acá en el pueblo, en Florencia, Caldas. Estábamos papá, mamá, hijos, entonces estábamos mirando juntos qué hacíamos, ¿cierto? Resulta que como a los 4 meses que nosotros salimos de acá desplazados, no sé bien de dónde salió el rumor que la gente podía volver otra vez a la casa. Mi papá dijo de una, yo me devuelvo para la casa, yo me voy. Mi papá se devolvió solo, nosotros nos quedamos, digamos, mientras tanto, ¿cierto? Y ahí, allá acá mi papá solo, no sé en qué problema de pronto se metió con el señor y lo asesinaron. Mi papá fue asesinado por esta carretera el 20 de mayo del 2003. Mi nombre es Raúl Echeverry López, nacido y criado en esta hermosa vereda del Congal, de la cual me siento muy orgulloso. En esta cancha de la escuela fue el entrenamiento de la comandante Karina. Aquí entrenaba 15, 20 niños, los enviaba al monte. Al año entrante, fue en noviembre, en enero, subieron los autodefensas del Magdalena Medio. Ellos venían a acabar con lo que encontraron a su paso, ¿cierto? Llegaron a cada casa, le tiraron gasolina de CPM a las puertas, pensando que la gente estaba dormida adentro. Entonces iban a quemar la casa a puerta cerrada, con la gente hacia adentro. Quemaron todo el caserío aquí, de encima. Nosotros salimos desplazados del Congal y salimos sin rumbo fijo, todas las familias. En el caso pues de yo personalmente me llego acá al corregimiento de Florencia, me quedo acá, pero tomo la decisión de que pues aquí no había como un trabajo, algo para nosotros existir. Me traslado a la ciudad de Bogotá, fue un proceso muy difícil y llegar uno allá a Bogotá sin nada, a empezar de cero. Salí a los 5 años en compañía de mis padres por el desplazamiento. Pues estaba pequeña, pero pues me acuerdo de algunas cosas, todo lo que pasó pues en la guerra, y por eso nos tocó que viajar hacia Florencia, que fue el desplazamiento. Ya empezó a salir las columnas de humo. Ay, mira, la casa de Julano ya le prendieron. La casita de Julano también le prendieron. Bueno, listo. Nos vinimos a asomarnos aquí. No había qué hacer. Los negocios quemados, puertas cerradas, habían quemado café, frijol, maíz, madera, de todo. Estaba solamente las láminas de zinc retorcidas ya. Quedaba solo una parte de la escuela y la Virgen. La Virgen sí estaba en el puesto. Ella nunca desfalleció de la vereda. Arriba también, cuando quemaron las casas, todo el mundo se salió, ya había muchos campos minados, sobre todo cerros y caminos por donde la gente se movilizaba generalmente. Y entonces ya esa zona quedó muerta. Toda esa parte del Congal quedó absolutamente muerta por más de 12, casi 11, 12 años. Me fui, estuve donde mi abuela vive en Doradal, yendo para Medellín. Estuve en Manizales trabajando. Luego me fui para Bogotá y en el 2010, o sea, digamos que del 2003 al 2010, esos 7 años yo estuve deambulando por este país. En ningún lado yo me sentía como contenta, pues como decir yo, ay, sí, yo quiero vivir aquí el resto de mi vida. Nunca. Yo llegaba a un lugar y yo decía, no, pues sí, trabajar acá un tiempo. La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría.
Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que queremos. La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. En la Defensoría del Pueblo, promovemos, defendemos y divulgamos los derechos de todos. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos. Años, proyectos y nuevas vidas tuvieron que pasar para que sus pobladores pudieran retornar. Desde todos los rincones del país, campesinos desplazados han estado volviendo a la tierra que los vio nacer y han podido de a pocos reconstruir desde las cenizas toda una vida perdida. Cuando estaba en Florencia, ahí había varios familiecitas, amigos, porque yo tenía ya buena condición con ellos desde San Diego. Y entonces empezamos a pensar en la posibilidad del retorno. La idea de retornar con la comunidad no se nos quitaba de la mente. Yo inmediatamente me puse en contacto con el gobernador del momento, el doctor Julián, y la doctora Patricia, que fueron unos ángeles extraordinarios, porque desde el mismo momento en que yo les propuse la idea de retornar, inmediatamente ellos pusieron la tarea de buscar los batallones de desminados para enviarlos adelante, para que nos abrieran camino y la gente pudiera ya empezar a pensar en retornar con tranquilidad. Entonces vinimos y nos contaron que acá, que habían proyectos, que habían instituciones que estaban apoyando. Y yo dije, acá fue. Nos ideamos con la señora de allá arriba de la caseta y vendimos arepas. Y de eso yo vivo acá, de vender empanaditas, de vender chicharrón, de vender costillitas, de vender comida y gaseosita allá en la casa. Igual, como digo yo, no necesita uno grandes cantidades de dinero para subsistir, porque acá uno casi que lo tiene todo. Lo primero que empezamos es a echar carretera. Le propuse al gobernador que qué hacíamos. Dijo, padre, la única posibilidad es a pico y pala, porque si me pongo a sacar ahora licencias con medio ambiente, no acabamos nunca. En cambio, si la comunidad me viene y me dice, vea, señor alcalde, tenemos una brecha y necesitamos que la alcaldía nos ayude o la gobernación, yo les mando todo. Entonces toda esa comunidad se congregaba y íbamos a hacer convites cada 8 días a pico y pala. Yo quería que hiciéramos un terraplén, que hiciéramos diseños y que diseñáramos un caserío bien hecho, donde hubiera un colegio, donde estuviera la capilla, donde estuviera el puesto de salud, porque hay puesto de salud, donde las cosas estuvieran organizadas. Entonces, eso avaló la Fundación Apoyar y el PDP. Proyectos productivos para que la gente al retornar ya tuviera cultivos avanzados. Es decir, ya hubiera café, ya hubiera plátano, ya hubiera yuca, ya hubiera maíz, frijol, que es lo que se produce en la zona. Danilson es una persona, pues, cuando nosotros llegamos, era una persona tímida, pero siempre enfocado como en su comunidad también. Ahora ya es el representante de víctimas de aquí del Congal en la mesa departamental. Y trabajamos como juntos en todo, muy unidos. Mi vida en el Congal ahora es muy buena, muy feliz, o sea, porque yo quiero trabajar por el proceso del Congal, lo estamos haciendo, veo que lo estoy haciendo bien, estamos sacando el Congal a bien, hay paz, en el Congal hay paz, en el Congal se respira tranquilidad, en el Congal hay progreso, en el Congal tenemos economía, tenemos una buena vía, tenemos tecnología como es internet,
tenemos los niños estudiando en un buen plantel educativo, en salud tenemos un puesto de salud dotado con enfermera, tenemos un retorno pues que es el retorno más exitoso del país. Cuando el gobierno vio que la gente estaba pues interesada en regresar y que habían entidades que apoyaban, ahí fue donde empezó todo el proceso. El retorno venía acompañado de una vivienda y un proyecto productivo. Bueno, estamos en la finca del señor Jaime Rondón, quien tiene un proyecto productivo en piscicultura. Entonces, aquí al fondo está su vivienda y su entable de pescado. Nosotros en este proyecto productivo, pues nosotros no sabíamos nada. Y empezamos a sembrar y como la parte de la casa, pues él mandó a hacer como unos pocitos ahí. Entonces se hicieron 8 pozos para peces. Tenemos tilapia roja, tilapia negra, cachama. Una parte es para vender aquí en el negocio frito, o sea, para consumir en el restaurante. Y el otro es para el consumo de la casa. Yo soy desplazado de San Diego, desde 2000. Yo soy campesino y por eso me puse las botas y me fui a trabajar. Y yo llegaba a las 6 de la tarde y me bañaba en 2 segundos y a las 6 y 12 minutos estaba dando misa. Porque todo el día me iba con ellos a bolear calabozo, a bolear machete o a bolear pica y pala porque el deseo era ver una cosa bien hecha y un retorno bueno. Y esa fue la realidad. Y saber que muchos lugares están minados, pues es un lugar casi que intocable. Con el batallón de desminado, lo primero que hizo fue destapar el camino. Entonces eso ya le dio vida, porque eso lo ampliaron como 8 metros. Eso fue una autopista casi. Y para llegar allá hay una parte que es muy plana, entonces se pareció una autopista. Entonces eso le dio una vida otra vez. Todo el Magdalena Medio se ve. Es una cosa hermosísima. Así en verano ustedes van a ver que ya se ve toda esta zona. Entonces eso dio muchos ánimos. Entonces ya nos iba levantando cada vez más el ánimo, sentirnos apoyados y ver que estaba el batallón y que estaba el ejército constantemente ahí. Dicen, no, pues, que esté para adelante, que no hay otra cosa y no echar para adelante. El Estado ha tratado de estar ahí para que los retornos en esta zona pues, sean los mejores. Yo pienso que en el país tenemos que aprovechar los distintos estamentos que propenden por el bien del ser humano, de la persona. Y la Defensoría es uno de ellos. Ha jugado un gran papel en todos los procesos importantes del país, sobre todo en este tema de hacer respetar los derechos humanos y todo lo que propenda por el bien de la persona. Entonces, pues claro que hay que buscar las entidades como la Defensoría del Pueblo, estar muy de la mano de ellos para que ojalá sintamos que no caminamos solos, que hay entidades que nos ayudan y nos animan para que continuemos adelante. No te pierdas el programa de la Defensoría del Pueblo, Tus historias, tus derechos, para conocer de cerca las historias de hombres, mujeres y niños que a través del amor, la resiliencia y la esperanza nos demuestran que la garantía de los derechos humanos sí es posible en Colombia. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Hoy en día, con los 1000 problemas que implica reconstruir una comunidad, los habitantes del Congal han podido restablecer el tejido social y el acompañamiento de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Ha sido clave para que esta gente siga con el corazón en las manos, trabajando su tierra y haciendo reclamar sus derechos. Acá va a haber un evento, entonces ahí está la Defensoría apoyando a ver en qué se puede ayudar. La Defensoría ha sido acá un apoyo muy grande para toda la gente. En
el 2012, finalizando, iniciando 2013, hicimos un ejercicio muy interesante con las familias que salieron desplazadas y empezamos a hacer la toma de las declaraciones para que ellos fueran reconocidos por el desplazamiento que tuvieron en la vereda del Congal en el año 2001. Ya para el 2013 ya llegamos a las instituciones, visitamos el territorio, en ese entonces nos vinimos por Camino de Herradura, realizamos una actividad donde conocimos dónde quedaba la vereda, la situación que habían vivido, y la gobernación de entonces se comprometió a hacer un acompañamiento al proceso del retorno. Fue como la primera idea de retorno que surgió madurada a nivel institucional. Convocaron a la unidad de víctimas, a la unidad de restitución de tierras, a las diferentes instituciones que hacían parte de la Guarit para que acompañaran este proceso de retorno. La Defensoría los acompañó en la toma de declaración colectiva para la reparación colectiva que requerían. Convocaron a la unidad de víctimas, entregaron toda la información a la unidad de víctimas y la unidad de víctimas el 30 de agosto del 2018 declaró el Congal como sujeto de reparación colectiva y a partir de eso ellos tuvieron como esa identificación que además de su reparación individual como víctimas, también iban a tener una reparación colectiva. Se han vinculado en el acompañamiento a las familias para que hagan posible este proceso de retorno que hoy en día cuenta con un montón de logros, entre ellos el acceso a las viviendas, el acceso a servicios, el acceso a un centro poblado que está en construcción y también con el acceso a su escuela. Como Defensoría del Pueblo resaltamos mucho es la unión. Es ese trabajo mancomunado, ese trabajo que ellos realizan día a día para poder sacar adelante los sueños no solo de uno, sino de toda una comunidad. El llegar a cumplir como esos objetivos que se han venido trazando para recuperar lo que siempre ha sido de ellos. Tanto mi compañera Ana Miriam como yo trabajamos en la Defensoría para la delegada de movilidad humana. Esta delegada antes era la delegada para los derechos de la población en situación de desplazamiento, digamos ese ha sido como el fuerte de la delegada, acompañar procesos comunitarios de comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, específicamente del desplazamiento forzado. Cuando conocimos la situación del Congal, que era un grupo de aproximadamente 54 familias que habían salido desplazadas masivamente y que estaban interesadas en un proceso de retorno, nosotros fuimos convocadas por el padre Humberto, que nos extendió una invitación para que conociéramos la comunidad. Allí hicimos como un primer acercamiento con la comunidad para contarles qué hacía la Defensoría, cuál era la labor que nosotros realizábamos, qué tipo de acompañamiento hacíamos. Viendo pues que aquí estaba este proceso tan interesante con esa comunidad que había respondido como tan bien al trabajo que la Defensoría hacía con ellos, y se empezó a trabajar la Escuela de Empoderamiento Social del Congal, tratando distintos temas sobre derechos humanos, temas sobre el papel de las víctimas de desplazamiento forzado en los escenarios de diseño, construcción e implementación de la política pública. Trabajamos con la comunidad explicándoles lo que significaban los procesos de restitución de tierras y fortaleciendo los liderazgos para que ellos participaran en esos escenarios, en los comités municipales, el Comité Departamental de Justicia Transicional. Hoy en día Danilson hace parte de ese comité departamental y también del comité municipal, posicionando, digamos, todas las necesidades de la comunidad del Congal. Entonces ha sido un acompañamiento, digamos, no solo en el tema de formación y capacitación para el fortalecimiento organizativo de la comunidad, sino que también ha sido un proceso de acompañarlos en la construcción de relaciones con la institucionalidad
en guiarlos y acompañarlos en el proceso de gestionar ante las instituciones sus necesidades y cómo participar en los distintos escenarios donde ellos pueden gestionar las necesidades de la comunidad. Aquí vivíamos todos felices, sin temor y sin nada de nada. Se nos fue complicando la vida al llegarnos las Fuerzas Armadas. La Defensoría ha acompañado ese proceso de restitución, capacitando y preparando a la comunidad para la participación en las audiencias de seguimiento. Asimismo, los estamos acompañando también en un proceso de reparación colectiva que se está llevando con la unidad de víctimas. Después de que ellos fueron desplazados, esta zona fue minada y fue muy difícil para la gente pues pensar en que tenían en algún momento esa posibilidad de regresar, ¿cierto? Es solo hasta que el batallón de desminado humanitario llega y hace la descontaminación de esta zona y se empieza, digamos, como a incentivar ese retorno entre pues, los mismos habitantes del Congal y con el apoyo del padre Humberto y también de cierta institucionalidad, la gente veía muy remota esa posibilidad de retornar. Esta cercanía con la comunidad en el territorio es la que nos ha permitido construir esa confianza que ha dado la facilidad de desarrollar aquí un proceso de formación a largo plazo que ha dado buenos resultados. En un país difícil donde tantas comunidades hemos sufrido la violencia y se sigue sufriendo la violencia, tenemos que tener un solo principio, que hay que construir sueños para vivir en paz. Para mí el Congal es un paraíso. Hay cosas que se necesitan que no las hemos podido obtener en este momento, pero si tú tienes un trabajo, aquí eres feliz. Porque pues la parte económica es la que necesitamos, pero el resto acá somos felices, tenemos todo, la alegría, el clima, los paisajes, es hermoso. Desde hace 2 años que llegué acá nunca pensaba en irme de acá. Es que yo y mis hijos acá vivimos felices, o sea, una tranquilidad, que nosotros podamos vivir acá, pues digamos como en la paz que estamos viviendo ahorita. Pues yo todos los días me levanto, respiro aire puro y yo digo, ¿qué más le vamos a pedir a la vida, cierto? Él hablaba con las entidades y le comentaba a la comunidad.